Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de haber visto las superficies en el vídeo anterior, vamos a comenzar a ver las curvas en este vídeo. Dentro de lo que son los elementos NURBS, las curvas son objetos tipo shape, ¿vale? Y las podemos utilizar como splines. También podemos utilizar algunos modificadores, ya los veremos cuando lleguemos a la sección de modificadores, como pueden ser extrude o lathe, L-A-T-H-E, no sé cómo se pronuncia, que nos van a permitir generar superficies 3D basadas en este tipo de curvas. Los usos de este tipo de objeto son muy variados y tanto es así que lo podemos utilizar como por ejemplo para realizar trayectorias para caminos o bien para poder representar cables, por ejemplo, ¿vale? En el momento en el que creamos curvas NURBS hay una serie de paneles desplegables que son comunes a ambos tipos de curva. Bueno, vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Lo primero es, vamos a ver dónde se encuentran, dónde podemos seleccionar los tipos de curva que queremos utilizar. Y es aquí, en Shapes, ¿vale? Y aquí simplemente tendríamos que seleccionar NURBS Curves, ¿vale? Aquí tenemos Point Curve y CV Curve. Recordáis que hace un par de vídeos ya os estuve comentando que los tipos de curvas estaban diferenciados en dos tipos concretamente. Uno que era de curvas de puntos y otra de curvas de vértices de control. ¿De acuerdo? La diferencia entre ambas también es la misma que en las superficies y os la estuve explicando en los vídeos anteriores, es que mientras que en las curvas de puntos los puntos que tenemos para controlar nuestra curva están adheridos a la propia superficie de la curva, en las curvas de control vertex los puntos de control están alrededor de la curva y nos van a permitir controlar la curva utilizando influencias, ¿vale? Esas influencias las podremos manejar individualmente por cada punto de control para poder dar forma a nuestra curva, ¿vale? Bien, en cualquiera de estos dos casos, una vez que seleccionemos cualquiera de ellos, por ejemplo este, se van a desplegar una serie de paneles que son comunes a los dos tipos de curvas. La diferencia que en las curvas de tipo punto, ¿vale? O punto, curvas punto, ¿vale? Está este panel que es específico de ese tipo de curvas. Y en las curvas de control vertex lo que tenemos es este panel que es específico de este tipo de curvas. El resto de paneles son iguales. Así que si os parece, antes de empezar a crear las curvas, vamos a analizar estos paneles, ¿vale? En primer lugar, tenemos el rendering rollout, ¿vale? Este panel lo que va a lo que dispone son una serie de controles que nos van a permitir cómo vamos a ver nuestra curva, ya sea en las vistas o ya sea a la hora de ser renderizadas las curvas, ¿vale? O procesadas. En primer lugar, lo que tenemos aquí, Enable in Renderer y Enable in Viewport, lo que nos van a permitir, dependiendo de lo que esté seleccionado, o ambos que los podemos seleccionar a la vez, es la forma en la que se va a renderizar o se va a visualizar nuestra curva, ¿vale? Como una malla 3D, ¿de acuerdo? Utilizando los parámetros que establezcamos más adelante aquí, donde tenemos radial, utilizando estos parámetros o estos parámetros, ¿de acuerdo? Aquí hay una pega, y es que si en la visualización de estas curvas como mallas, si utilizamos la visualización de Nitrous, no lo vamos a ver, ¿vale? No es compatible. Entonces, si queremos verlo, tendremos que utilizar el Legacy Direct 3D, creo que se llama, o bien los drivers de OpenGL, ¿vale? Si no, no vamos a ver la forma que tiene nuestra curva, que le podemos dar un grosor, ¿vale? Y no vamos a distinguir ese aspecto en la vista. De hecho, yo tengo Nitrous y no lo vamos a ver, a no ser que muestre un renderizado. ¿De acuerdo? Además, aquí, dentro de Enable in Viewport, tenemos Use Viewport Settings, que lo que nos va a permitir es establecer si queremos que los parámetros que veamos en la vista sean los que están parametrizados para el procesado o bien
para la vista, ¿vale? Luego tenemos Generate Mapping Chords, que para lo que sirve, ya lo expliqué con las superficies, es para tener poder aplicar texturas a nuestras curvas y que se vea, ¿vale? Y Real World Map Size lo que va a hacer dentro de, si tenemos que tener esta habilitada, esta opción de aquí, lo que nos va a permitir o lo que va a hacer es recalcular cómo escalamos los objetos, ¿vale? De cara a luego mostrarnos las texturas que tienen vinculadas, ¿vale? Luego aquí abajo tenemos una serie de parametrizaciones que van a afectar al modo en el que se va a representar nuestra curva en la vista o en los procesados, ¿vale? Para que esta opción de Viewport esté habilitada, tenemos que tener aquí el Use Viewport Settings, ¿vale? Lo que nos va a permitir establecer parámetros, ya sea para el procesado, aquí, o bien parámetros solo para la vista, aquí, ¿vale? Y tendríamos parámetros diferentes para un caso u otro, ¿vale? Luego vamos a tener el aspecto en el que se va a mostrar nuestra curva cuando le demos grosor. Y nuestra curva se puede mostrar de forma radial o se puede mostrar de forma rectangular, ¿vale? Aquí sería una forma cilíndrica y esto será una forma rectangular. Aquí podremos establecer el grosor que va a tener nuestra curva, ¿vale? En principio, el valor por defecto es 1 centímetro. Podemos establecer un grosor mayor, el número de caras o de lados que va a tener para que se facete más o menos nuestra curva, ¿vale? Y el ángulo de torsión que va a tener nuestra curva, ¿vale? Si en lugar de utilizar una forma radial utilizamos una forma rectangular, lo que vamos a parametrizar van a ser la longitud y la anchura que va a tener nuestra curva, el ángulo de torsión que va a tener y un aspect ratio, ¿vale? Que podremos bloquear para que sea de forma igual en un sentido que en otro, ¿vale? Después, el Autosmooth. El Autosmooth lo que va a hacer es aplicar a nuestra curva un suavizado automático en base al umbral que establezcamos en este valor de aquí, ¿vale? Y luego ya tenemos Twist Correction, que he estado buscando pero no he encontrado mucha información sobre ello. Es un método de corrección de la torsión de nuestra curva, ¿vale? Y Cap, que creo que hace referencia a las tapas en los extremos de la curva. Si tenemos una curva que es cilíndrica o rectangular, podemos hacer que esté tapada, es decir, que tenga caras, por decirlo de alguna manera, en los extremos de nuestra curva, ¿vale? Y la forma en la que se presenta, ¿vale? Luego, pasando de este panel, tenemos el panel Keyboard Entry, que nos va a permitir, como ya estuvimos especificando con otros tipos de modelado, incluso con el modelado de NURBS con las superficies, nos van a permitir generar un objeto mediante el teclado. ¿De acuerdo? Estableceremos las coordenadas y se creará, ¿vale? Y iremos añadiendo puntos y cada punto que vayamos añadiendo le iremos dando una coordenada y eso va a conformar nuestra curva, ¿vale? Es como funciona en este caso. Y ahora ya sí, para las curvas de puntos, tenemos este Create Point Curve Rollout, ¿vale? Que dispone de un grupo de interpolación que contiene controles que van a cambiar la precisión y el tipo de aproximación de la curva que empleemos para mostrar la curva, ¿vale? Draw in all viewports lo que nos va a permitir es que nuestra curva tenga geometría tridimensional, ¿vale? Nosotros podemos pintar una curva en 3 dimensiones, ¿vale? Y para hacer esto utilizaremos la tecla control, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crea una curva? Porque llevo de charleta todo este rato y todavía no hemos creado ni siquiera un spline, ¿vale? Simplemente pinchamos y esta es una curva de puntos, ¿vale? Entonces los puntos de control son esos puntitos verdes que estáis viendo, ¿vale? Y en función a como yo vaya gestionando la curva, pues se van a ir creando nuevos puntos de control, se va a ir torsionando. Si yo dejo apretado la tecla, el clic no hace nada en este caso, ¿vale?
Y ahora, si yo lo que quiero es que esta curva, porque fijaros en estos paneles de aquí, ¿vale? Según yo me cambie, la curva va a continuar en el panel en el que me encuentre, ¿vale? Y aquí podremos hacer que la curva sea tridimensional, es una de las opciones que tenemos, ¿vale? Pero otra opción que tenemos, fijaros en las tres vistas, nuestra curva ahora mismo está en 2 dimensiones. Si yo pulso la tecla control y hago un clic, yo puedo subir o bajar, ¿vale? El siguiente punto de control y llevarlo a donde me plazca. Bajarlo o subirlo, ¿vale? Y de esta manera, fijaros que mi curva ya está en las 3 dimensiones. Está a lo largo, a lo alto y a lo ancho. ¿De acuerdo? Esa es la manera que tenemos para poder crear splines. Esto es un gurruño de curva, pero bueno, para que veáis el ejemplo me sirve. Voy a deshacer, control Z, y vamos a hacer el mismo ejercicio con curvas de control vertex. Aquí los paneles que se muestran son los mismos que hemos visto, el único que cambia es este que os he comentado ya al principio, donde también tenemos un grupo de interpolación que tiene la misma actuación que tiene en el caso anterior con las curvas de puntos, ¿vale? Y aquí tenemos también para pintar en todas las vistas, habilitado para poder dibujar en 3 dimensiones. Y esta opción que contiene los controles para la reparametrización automática. Esto lo estuve explicando con las superficies, ¿vale? CV. Y es que cuando está activo y tenemos un algoritmo de cálculo establecido, va a hacer una reparametrización automática conforme vayamos modificando nuestra curva. Y si no lo tenemos activo, pues no vamos a ir viendo esas ediciones, esas modificaciones y se pueden producir irregularidades. ¿De acuerdo? La diferencia entre uno y otro es la forma, las fórmulas que se aplican para analizar ese cambio. ¿De acuerdo? A la hora de crear una curva control vertex, fijaros que a diferencia de antes, yo hago clic y fijaros por dónde va la curva y dónde está el punto de control. Lo estáis viendo que está allí fuera de la curva completamente. ¿Veis? Aquí igual. Y aquí igual. ¿Vale? Y cada punto de control que estáis viendo ahora mismo en verde, cuando entremos en el modo de edición de las curvas, lo vamos a poder influenciar, ¿no? Cada uno tiene una influencia, lo que vamos a poder es modificar esa influencia y la forma de nuestra curva va a cambiar. Al igual que ocurría con el caso anterior, si yo mantengo la tecla control presionada y hago un clic, yo puedo subir o bajar para establecer una disposición de nuestra curva en 3 dimensiones. ¿Vale? Y de esa manera, lo estáis viendo en las vistas, nuestra curva está a lo largo, a lo alto y a lo ancho, en las 3 dimensiones. ¿Vale? Bien, básicamente con esto hemos visto todo lo que tiene que ver con la creación de las curvas. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo crear las superficies. No dudo que en el siguiente vídeo hagamos una revisión sobre qué tipos de primitivas podemos utilizar para convertirlas en NURBS y algunos casos, algunos ejemplos que podemos llevar a cabo con objetos tipo NURBS para trabajar con ellos antes de entrar a ver lo que son los subobjetos. ¿De acuerdo? Pero bueno, poquito a poco, pasito a pasito. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.